Hola a todos, familia. Un placer nuevamente estar con ustedes en esta segunda parte de la enseñanza que hemos titulado ¿Quién es el Espíritu Santo? Entonces, en la primera parte fue importante, muy importante, dejar claro el concepto y ver los ejemplos que encontramos en el Antiguo y el Nuevo Testamento de donde aparece en acción el Espíritu Santo con algunos ejemplos bíblicos. Por supuesto que por la limitación de tiempo no estamos desarrollando una serie más compleja acerca del Espíritu Santo porque hay muchos ejemplos más en la Biblia, pero básicamente hemos creado en esencia lo que nosotros como comunidad de fe creemos, confesamos y entonces aprendemos acerca del Espíritu Santo, de esta tercera persona de la Trinidad. Entonces, si usted vio la primera parte, ya tiene entonces muy claro algunos conceptos y esta prácticamente entonces es la continuidad. Habíamos quedado entonces en terminando los ejemplos que vimos en el Nuevo Testamento del Espíritu Santo. Hablábamos de dos conceptos muy importantes para el fortalecimiento de nuestra vida cristiana. El concepto de la llenura del Espíritu Santo que encontramos en Efesios 5:18 y también de la dirección del Espíritu que encontramos en Gálatas 5:18. Yo le invitaría a que usted tenga un estudio con esas lecturas para que entonces pueda terminar esa primera parte del estudio. Entonces ahora en esta segunda parte vamos a arrancar con lo que habíamos quedado la vez anterior, en donde quedamos con el concepto de el Espíritu Santo, ahora con un concepto en griego o un vocablo en griego que también podemos encontrar en las escrituras que nos habla del Paracleto. Ahora, hay una pregunta aquí que marca nuestra fe. Hay una pregunta que aquí que es el inicio de lo que puede ser para usted que nos estaba oyendo y que está siguiendo estas enseñanzas, puede ser una decisión sumamente determinante, porque la pregunta que yo con la que quisiera iniciar esta segunda parte es ¿cuándo recibimos el Espíritu Santo? De este que hemos venido hablando durante la enseñanza pasada y ahora iniciando esta. ¿Cuándo entonces? Viendo todos los ejemplos, viendo la mano de Dios en acción por medio de su Espíritu, ¿cuándo entonces el ser humano recibe este Espíritu Santo? Pero entonces es importante definir el concepto como tal que nos describe la Biblia de Paracleto. Entonces empecemos por decir que es el Paracleto es la transliteración de la palabra griega que literalmente significa, y escuche muy bien esto es súper interesante. Paracleto literalmente significa llamado a estar al lado. Vean qué interesante eso. Llamado a estar al lado. O junto a para ayudar. Junto a, estar al lado, o también podríamos decir que es para ayudar. Ese es el concepto literalmente de esta transliteración de la palabra griega. Entonces, Juan, el Evangelio de Juan, usa el término de forma exclusiva. Ese es un detalle importante también. Solamente Juan nos describe al Espíritu Santo como el Paracleto. Eh, entonces, aquí es importante tomar nota de lo siguiente. ¿Cuáles entonces son las funciones del Espíritu Santo tanto en el mundo como en los creyentes? ¿Cuáles son las funciones del Espíritu Santo? Y voy a estar mencionando y voy a estar desarrollando 5 puntos muy específicos de esa función del Espíritu Santo. Entonces, vamos a empezar por el primer concepto que llamo que el Espíritu Santo convence de pecado al mundo y garantiza la herencia eterna. Tomo nota de eso. El Espíritu Santo convence de pecado al mundo y garantiza la herencia eterna.
Entonces aquí es importante empezar a tomar nota también de las citas bíblicas. Vamos a leer Juan 16, versos 7 y 8. Dice, pero yo os digo la verdad. Este es Jesús el que está hablando en este momento. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, escuche esto, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí es importante un detalle. Dice Jesús que nos conviene. En ese momento era a los discípulos que le estaba hablando. Dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Entonces, aquí es importante del por qué entonces esa presencia física del mismo Dios encarnado en Cristo, Él mismo está dando una declaración asombrosa de que Él físicamente va a partir del mundo y entonces da cierta importancia del también por qué es necesario que Él se vaya. Porque vendrá entonces el Paracleto, el ayudador, el que va a estar al lado de ustedes. Entonces, este Espíritu Santo es el que viene y convence al mundo entero, a toda la humanidad, del pecado. Esto es importante, familia, porque si no hay una acción de parte de Dios, una acción que venga e intervenga en la relación nuestra con Él, les garantizo, y es un hecho, que no tendríamos nosotros la capacidad de poder arrepentirnos, de poder reconocer que hemos estado en contra de Dios, que hemos estado en enemistad con Dios. El Espíritu Santo viene y juega esa función esencial hasta en un acontecimiento que da el inicio, el acontecimiento del arrepentimiento es el acontecimiento previo a la revelación completa de Cristo. Necesitamos primero arrepentirnos para que el Evangelio sea revelado. Pero vean qué importante cómo el mismo Dios, mediante su Espíritu, ese Dios en acción, viene y juega un papel importante en este proceso que estoy hablándoles. Él mismo es el que viene y nos convence del pecado. ¿Por qué? Porque si no hubiera un convencimiento de parte de Dios, entonces no tendríamos que arrepentirnos de nada. O sea, entendemos que nos arrepentimos porque hemos estado en contra de Dios. Por eso es que Él genera una acción primero, antes que nosotros. Él viene con su espíritu y convence al ser humano de su pecado. Después Efesios es interesante también. Pablo escribe en el capítulo 1, versos 13 y 14. Dice, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, aquí hay un concepto muy importante y usted muchas veces lo ha leído probablemente. Los que creyeron, ¿en quién? En el evangelio, en Jesucristo, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Vean qué interesante esta perspectiva que da Pablo. El versículo 14 dice, este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Tanto los profetas como el mismo Jesús prometieron el Espíritu Santo. Se describe acá, en Efesios, como un sello que demuestra propiedad y a la vez como una forma de promesa que indica redención. Aunque los creyentes no hayan experimentado aún una redención completa, porque se consuma toda la redención que Cristo trajo a la humanidad el día que Él regrese. Ahí inicia o finaliza más bien el proceso completo de la redención de la humanidad. Entonces, vean qué importante entender también este concepto. Dice que una vez que usted o que yo o cualquier ser humano
viene en arrepentimiento por medio del mismo Espíritu que produce la necesidad de reconocer mi pecado, hay una acción de Dios. En ese momento, cuando usted y yo venimos al Evangelio en fe, genuinamente, no solamente de palabra, no solamente de la boca para afuera, sino de corazón, de adentro hacia afuera, dice que ahí inmediatamente el Espíritu Santo viene y pone su sello. Este sello garantiza esta redención que Cristo vino a traer a la humanidad. Entonces el primer concepto es que el Espíritu Santo convence de pecado al mundo y garantiza la herencia eterna. Sí, con ese sello garantiza una redención completa hasta el día que Cristo venga. El segundo concepto que estamos, o la segunda función que estamos desarrollando del Espíritu Santo es que está con el creyente para siempre. No es de manera temporal, no es porque usted o yo nos portemos bien y Él está con nosotros y si nos portamos mal entonces Él se aleja. Está con el creyente para siempre. No olvide del concepto fe genuina. O sea, cuando el Evangelio viene por una fe genuina y usted y yo reconocemos al Hijo de Dios, a Jesucristo, como el único camino, como el único Señor, como el único Redentor, el Espíritu Santo entra a morar en el corazón de ese creyente. A partir de ahí está para siempre. Juan, el mismo Juan, otra vez nos lo confirma. Y es Cristo el que está otra vez diciendo estas palabras. Juan 14, versos 16 y 17. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, y aquí viene la clave, para siempre. El versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejará huérfanos, vendré a vosotros. Ven qué importante acá también otro concepto. Dice que Jesús está rogando al Padre porque Él nos dará otro consolador. Entonces ven qué importante este detalle. Quiere decir que el mismo Cristo también es un paracleto. Entonces, porque Él dice que le está rogando al Padre que nos dé otro paracleto. Ese detalle es importante y es para que esté con nosotros para siempre. Y describe que es el Espíritu de verdad. Otro consolador o el Espíritu de verdad. Este es el Espíritu Santo que guía a los discípulos a toda verdad. El Espíritu Santo, reemplaza la presencia física de Jesús. Eso es importante también entenderlo. Al morar permanentemente en sus seguidores. Entonces vean cómo el Espíritu Santo viene y Él entonces reemplaza de alguna manera la ausencia física de Cristo, pero el Espíritu viene y se queda a morar en el creyente. La presencia divina para los seguidores de Jesús incluye al Espíritu, a Jesús y al Padre. Esa es la Trinidad que hablábamos en la lección anterior. Entonces, la presencia del Espíritu en los discípulos significa, en esencia, la propia presencia de Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu testifica de Él y ayuda a los discípulos a entender el significado de lo que Jesús hizo. No podríamos ni tendríamos la capacidad intelectual ni racional de entender las enseñanzas de Jesús si el Espíritu Santo no interviene, porque el Espíritu Santo testifica de Jesús. La promesa del Señor, no os dejaré huérfanos, que es lo que decía la lectura, evoca las palabras finales de Moisés a Israel. Probablemente Jesús pensaba tanto en su resurrección como en la venida del Espíritu en Pentecostés. El tercer concepto, la tercera función del Espíritu Santo para nosotros o para el mundo entero es que nos recuerda las enseñanzas de Jesús. Eso es importante también que lo tengamos presente. Juan 14, 26
dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Vean cómo incluye todas acá Jesús. No está diciendo solo algunas, sino todas las cosas, todas las enseñanzas de Cristo. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vean qué importante. Entonces el Espíritu Santo, el Paracleto, nos recuerda para siempre las enseñanzas de Jesús. El Espíritu Santo se menciona en la lección 1, en la parte 1 de esta enseñanza. Inicié diciendo que eran pocas veces en el Antiguo Testamento como el concepto de Espíritu Santo, que está en Salmo 51:11 y en Isaías 63, versos 9 y 10. Pero entonces habíamos hablado que obviamente ya venía con otro concepto, que era el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová. Jesús aquí se centró en el futuro ministerio didáctico, podríamos llamarlo de esta manera, del Espíritu. Claro que sí, el Espíritu viene y juega un papel trascendental, importante en la enseñanza de Cristo, recordarnos los conceptos, recordarnos las palabras de Jesús. Entonces, de alguna manera, por eso me gusta utilizar el término didáctico. No lo olvide, el Paracleto es el ayudador, el que está al lado, el que viene y testifica de Jesús y está con nosotros siempre, recordándonos sus enseñanzas. La cuarta función del Espíritu Santo en la vida del creyente o en el mundo entero, también podríamos llamarlo de esa manera, es que testifica acerca de Jesús. En Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Vean qué importante también este concepto. Cuando venga el Paracleto, a quien el mismo Jesús enviará del Padre. Vean qué armonía más perfecta encontramos aquí en función de la Trinidad. Le decía en la enseñanza anterior que no es que tienen funciones diferentes o ellos son independientes, hay una cierta armonía, hay una conexión perfecta entre el Padre, entre el Hijo y entre el mismo Espíritu de Él. Recuerde, Espíritu Santo es el Dios en acción. Entonces, el mismo Jesús dice, yo les enviaré del Padre el Espíritu de verdad. Y vuelve a hacer la aclaración, el cual procede del Padre, o sea, viene del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. La teología juanina, déjeme usar este término, o sea, de Juan, del Evangelio de Juan, abunda grandemente en la doctrina del Espíritu. En este Evangelio, el Espíritu habita en Cristo. Esa es la perspectiva que nos da Juan. El mismo Espíritu, el Paracleto, el Consolador, habita en Cristo. No son independientes. En Juan capítulo 1 versos 32 y 33 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Este es otra vez el ejemplo que quiero poner del bautismo de Jesús. Pero Juan el Bautista estaba dando testimonio porque dice que él vio al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció ¿sobre quién? Sobre Jesús. El verso 33 dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aquí es importante también profundizar un poquito un concepto que para nosotros los cristianos es también muy importante y fundamental para nuestra fe. Juan el Bautista, su ministerio, su trabajo, cuando inicia su ministerio,
era anunciar o hablar de parte de Dios para todos aquellos que necesitaban escuchar nuevamente después de 400 años de silencio, que lo hablábamos en la enseñanza anterior, en donde Malaquías termina anunciando la venida del Mesías y a partir de Malaquías hubo 400 años de silencio. Cuando vuelve a reactivarse la voz de Dios en el mundo, entonces es donde inicia el relato del Nuevo Testamento y puntualmente con el libro de Mateo. Entonces, ¿quién es, después de Malaquías, quién es el profeta que vuelve a hablar de parte de Dios? Juan el Bautista. Juan el Bautista, veíamos en la parte 1 de esta enseñanza, que desde el vientre de la madre, desde Elizabeth, ahí ya el Espíritu Santo estaba con él. Eso lo decía la lectura. Pero entonces aquí es importante esto, porque Juan el Bautista está bautizando en agua. Era un ritual judío de la purificación para el perdón de pecados. Entonces Juan está bautizando con agua. El mensaje de él eran: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos o el reino de Dios está muy cerca. Entonces su mensaje era muy confrontativo y de alguna manera esperanzador, aunque no bonito. Pero él estaba anunciando que el Cordero de Dios pronto aparecería en acción. Él bautizaba en agua. Entonces aquí lo que podemos encontrar es un detalle muy importante, porque dice Juan que él bautiza en agua, pero ese al que él va a ver descender el Espíritu y que permanece sobre él, porque Dios se lo había confirmado a Juan, dice que ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué quiero detenerme aquí un momento y hacer esta aclaración? Porque acá no es que la creencia es que el Espíritu Santo es un acontecimiento aparte o un acontecimiento como el bautismo en agua. No, el bautismo del Espíritu Santo tampoco significa que es hablar en lenguas. Eso me garantiza que yo esté bautizado en Espíritu. Tampoco, la Biblia no nos enseña eso. El bautismo del Espíritu Santo se da en el momento, escuche muy bien esto, en el momento que usted y yo venimos a Cristo. Genuinamente en fe reconocemos a Cristo como el Hijo de Dios y entregamos nuestra vida por completa a Él. En ese momento ocurre el bautismo del Espíritu Santo. Por eso quiero hacer la aclaración, porque esto no se trata de un ritual independiente, un ritual aparte, en donde yo he escuchado de algunas personas que dicen que si ya hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Bueno, mi respuesta es sí. En el momento que yo genuinamente vengo a Cristo, me bautiza con su Espíritu Santo. Por eso Juan hace esta aclaración: yo a la verdad les bautizo en agua, pero vendrá el que les va a bautizar en Espíritu, el Espíritu Santo. Y el quinto y último concepto o función del Espíritu Santo, este Paracleto, en la vida de nosotros, es que produce el nuevo nacimiento. ¿De qué se trata este nuevo nacimiento? Probablemente también usted ha tenido la oportunidad de leerlo, toda la historia que Juan nos describe en el capítulo 3, de la conversación o el encuentro que tuvo un líder religioso llamado Nicodemo con Jesús. Vaya conmigo, es el Juan capítulo 3 y vamos a leer del verso 1 al 8. Entonces dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Verso 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El verso 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Estaba confundido Nicodemo, vea la pregunta que hace. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua
y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y aquí viene un concepto importante. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Naciere de agua y del Espíritu. Se refiere de hecho, no quizás, sino de hecho al nacimiento espiritual que lava tanto el pecado y además de lavar el pecado, que es el bautismo en agua, también el bautismo en el Espíritu produce una transformación espiritual, definitivamente. Pero es importante detenernos en esta lectura, porque dice que había uno de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Nicodemo era un líder con mucha influencia religiosa, era del Sanedrín, era de los importantes religiosos, porque dice que era un principal entre los judíos, dice el versículo 1. Y entonces Nicodemo viene a visitar a Jesús de noche, probablemente con algún temor, ¿verdad? Por eso lo busca de noche, no quería que se dieran cuenta que iba a tener una conversación con Jesús. Y él está reconociendo algo interesante, porque él reconoce a Jesús como rabí, o sea, como maestro, y hace una afirmación. Él mismo dice, sabemos que vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Él estaba reconociendo a Jesús como hijo de Dios, o como enviado de Dios. Pero entonces hay de alguna manera confusión en Nicodemo, porque Jesús le empieza a hablar de un nacimiento nuevo. Nicodemo también se queda de alguna manera confundido y piensa que esa persona adulta puede entrar otra vez al vientre de su madre, pero Jesús no está hablando de un nacimiento físico, Jesús está hablando de un nacimiento espiritual. Ese nacimiento espiritual lo hace y lo produce el Espíritu Santo. Esto es importante, familia, tenerlo muy claro, porque el Espíritu Santo viene y produce una regeneración y transformación completa en la vida del que viene a Cristo, del creyente. Entonces, en la lección número 1, en la parte 1 de este estudio, hablábamos del concepto en el Antiguo Testamento de que el Espíritu también se podía conocer como, era relacionado con el concepto de viento o de aliento. Era muy similar cuando la gente escuchaba espíritu, entonces podía relacionarlo con el viento. Y vean cómo Jesús viene y utiliza ese concepto que era creído por esa cultura y se lo presenta a Nicodemo, porque le dice, el viento sopla de donde quiere, ¿ves? El viento, el espíritu, de alguna manera lo está relacionando, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene. Y es cierto, usted puede escuchar el sonido del viento, pero no sabe de dónde viene. Entonces, Jesús ilustró su declaración en estos versos 3 al 5 al comparar el viento con la persona nacida del Espíritu. ¿Y por qué? Recuerde muy bien esto. En griego la misma palabra, neuma, y en hebreo ruach, significa viento y espíritu. El origen del viento es invisible, ¿cierto? Es invisible, pero pueden observarse sus efectos. Así pasa con los que son nacidos del Espíritu. No podemos ver al Espíritu todavía, por fe creemos que le recibimos, pero lo que el Espíritu produce en la vida del ser humano es una transformación. O sea, se pueden ver sus efectos. Entonces, aquí en este quinto punto y último, cerramos con esto. El Espíritu Santo es el que produce un nuevo nacimiento en la vida de todas las personas, de todo ser humano que viene a Cristo. Él es el Paracleto,
Él es el que ayuda, Él es el que está al lado y Él es el que inicia un proceso de transformación y de regeneración. No se olvide de ese concepto. Regenera todas las cosas. Todo el viejo hombre que llaman, que es conocido en el ambiente cristiano, el viejo hombre empieza a ser opacado por un nuevo nacimiento que con la ayuda de este Paracleto es el que puede culminar con una nueva criatura. Muy bien, entonces estamos terminando esta segunda parte. No olvide los conceptos que vimos hoy, no olvide la importancia del Paracleto, del ayudador, del que está al lado de nosotros en la vida cotidiana, en la vida del ser humano, la importancia, el papel que viene a jugar el Espíritu Santo, el Dios en acción, el mismo Espíritu de Dios. Siéntase privilegiado, siéntase de alguna manera honrado, porque Dios pensó en nosotros, porque Dios no escatimó ni a su Hijo ni a su Espíritu para enviarlo a la tierra y volver a recuperar a todos los seres humanos que se habían perdido. El Espíritu Santo juega un papel importante en todo el proceso de lo que llamamos transformación o conversión de nosotros. Entonces espero que le haya servido mucho esta enseñanza, invitarlos a que sigan apoyando estos espacios, de formación bíblica. No olvide también seguir teniendo las lecturas de un estudio como estos para que usted siga profundizando. Recuerde que en este momento de la historia, lo que está ocurriendo ahorita en el mundo, hay una transformación, hay cierta convulsión y nosotros necesitamos estar preparados. Y prepararse es esto, prepararse es conocer cada día más la palabra de Dios, conocer las verdades, los conceptos y conocer a nuestro mismo Dios. Qué importante en un estudio como estos, conocer a su Espíritu, al Espíritu de Él que viene y nos ayuda en todo momento. Un abrazo a todos, espero que saquen mucho provecho de este estudio, que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima.